Bueno, pues vamos a comenzar. Tengo varias presentaciones y una primera que les voy a presentar es esta. Ujú. Bueno. ¿Sí? ¿La pueden apreciar? Bueno. Sí. Pues bien. Pues bueno, todo esto tiene que ver con cuestiones de representación proporcional, entonces enseguida vamos a ver algunos aspectos de la representación proporcional. Aquí está. Elementos comunes a las fórmulas federales de representación proporcional. Bueno, como se sabe, en la Constitución Federal aparecen una serie de principios y reglas que tienen un carácter imperativo, es decir, resultan obligatorios. El día de ayer nosotros vimos algunos aspectos técnicos en general, y el día de hoy pues vamos a ver esto que corresponde al ámbito federal, si bien también existen particularidades en el caso de las entidades federativas. Entonces, en primer término, en la Constitución se establecen estas bases o fundamentos en materia de partidos políticos, organización electoral, procesos electorales, en fin, también aparecen disposiciones, desde luego del carácter sustantivo, derechos de votar, ser votado, autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. Se establece la distribución de competencias, tanto en el ámbito nacional, es decir, para todos los eh, ámbitos parciales de validez, es decir, federal, local, Ciudad de México, municipal, e inclusive también para los procesos electorales para pueblos y comunidades indígenas. Entonces, es el ámbito nacional, o sea, el todo. Luego, hay algunas competencias que le están reconocidas a autoridades federales que corresponden al ámbito nacional, es decir, se pueden establecer ordenamientos de carácter general. Así tenemos una ley general de instituciones y procedimientos electorales, una ley general de partidos políticos, una ley general en materia de delitos electorales. Y en estos ordenamientos se establecen las bases que en función de lo que se advierte en la Constitución y se desarrollan estos algunos aspectos. Y luego, pues también, desde luego, nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene reglas tanto para elecciones federales como para los locales. Establece este sistema de distribución de competencias. No así en el caso de las entidades federativas, cada uno tiene su ley electoral o su código electoral o sus leyes de medios de impugnación, en fin, como se determine por cada entidad federativa. Bueno, entonces está esta cuestión. Queda claro que nuestra Constitución tiene aspectos sustantivos, derechos de votar, ser votado, asociación en materia política electoral, ¿no? Y luego aspectos que tienen que ver con el ámbito de las autoridades. Tenemos dos tipos de autoridades, uno con facultades registrales y otra con facultades de organización de los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral, y por otra parte, el Tribunal Electoral, que conoce la parte contenciosa. Esta cuestión se replica también en las entidades federativas. Las entidades federativas tienen los organismos públicos locales electorales y también los tribunales electorales locales. Así tenemos 32
institutos en el ámbito local y 32 tribunales en el ámbito local, estados y Ciudad de México. Y viene la parte también procesal. Entonces, hay países que tienen todas las funciones registral, administración y organización de procesos y contenciosa reunido en un solo órgano, como es el caso de Costa Rica. En el caso mexicano, somos muy semejantes a lo que ocurre en Chile con el sistema de organización de elecciones, por una parte, y el Tribunal Calificador de elección electoral de Chile. Insisto, hay otro caso, que por ejemplo Perú, que tiene las funciones divididas en 3 órganos. Por una parte, el Registro Nacional de Elecciones, el servicio, el organismo de organización de procesos electorales y el jurado electoral nacional, registral, administración y organización, contención. Bueno, pero cada país es una experiencia de acuerdo con su contexto. Entonces, aquí tenemos en esta primera parte todas las disposiciones que prácticamente regulan los aspectos electorales. Efectivamente, falta lo relativo a las entidades federativas, que sería lo dispuesto en el artículo 15, 115 y 116, párrafos primero de estos ordenamientos, de estas disposiciones. Entonces, ya queda claro esta idea de que en consecuencia existen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, con la peculiaridad de que, como se sabe, estos ordenamientos fueron reformados el 2 de marzo de 2023 y en ese mismo decreto de reformas también se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide una nueva ley procesal, que es la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, como se sabe, hasta ahora, pues bueno, hay recientemente se presentó una controversia constitucional por el Instituto Nacional Electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cual fue admitida el 24 de marzo por el ministro Lainez Potisek, y se otorga la suspensión respecto de la totalidad del decreto impugnado. Entonces tenemos una situación muy peculiar, porque a pesar de que este decreto de reformas entró en vigor el 3 de marzo, pues bueno, está suspendido. Y es una cuestión que, pues, si uno revisa los precedentes de la Suprema Corte, no es novedosa. En otros casos se han otorgado suspensiones, y bueno, pues en este supuesto que está impugnado, pues la Corte resultó consistente, por lo menos el ministro instructor, y otorga la suspensión. Entonces, desde el 24 de marzo, o sea, se presentó un caso en el sentido de que regresamos a lo que estaba originalmente, es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su texto original, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin las reformas de este decreto de reformas del 2 de marzo, y luego también del caso de la Ley General de Institución del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues no fue abrogada, sino que es la que se está aplicando actualmente. Entonces, pues esta situación ha generado, desde mi perspectiva, una gran incertidumbre jurídica. Bueno, pues afortunadamente ya se resolvió lo del primer decreto de reformas, el llamado Plan B,
que fue la reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General en materia de responsabilidades administrativas. Entonces, como se sabe, pues la Corte determinó que se había violado el procedimiento legislativo por el Congreso de la Unión y pues echó para atrás todas esas reformas. Y entonces, pues bueno, en el caso del último decreto, hay conceptos de invalidez similares y es previsible que también se invaliden estas reformas por esos vicios en el procedimiento legislativo, que pues bueno, uno puede advertir que la legislatura pues no debería de sorprenderse porque no es la primera vez que se invalidan normas por no seguir el procedimiento legislativo, y no solamente al Congreso de la Unión, sino también a las legislaturas locales. O sea, pues yo diría, para estos supuestos, pues mejor irse por la sombrita y hacer las cosas bien y no exponerse a que le estén alunando las cosas, invalidando al Congreso de la Unión y después decir que es una vulneración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de su soberanía, porque pues, finalmente pues, están los precedentes y los supuestos de procedencia de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias, y son precisamente para eso, para revisar la constitucionalidad de las leyes desde lo que se conoce como un control abstracto. Bueno, entonces, pues ahora pues tenemos esta cuestión, hasta que lo resuelva la Suprema Corte, si las valida, pues regresaríamos al texto de estos decreto del 2 de marzo del 2023 o bien al texto original. Bueno, también se prevé la competencia del Instituto Nacional Electoral en todo lo que atañe a la cuestión de representación proporcional, esto es, registros de las listas de las fórmulas para las candidaturas de las diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional, toda la parte que corresponde al registro, la campaña y los cómputos, la declaración de validez y las asignaciones por por el principio de representación proporcional. Entonces, ahí tienen ustedes las disposiciones correspondientes. Ayer les anticipaba, en nuestra Constitución se reconoce el sistema mixto o segmentado para la conformación tanto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que se establece en estos artículos 52 y 56? Se determina que las diputaciones 300 serán electas en distritos electorales uninominales, como les anticipaba ayer, bajo el principio de mayoría relativa, y 200 por el principio de representación proporcional. Es decir, tenemos dos grandes segmentos. El 60% de la Cámara se integra por distritos electorales uninominales, es decir, imaginemos un mapa de la República Mexicana en donde aparecen 300 distritos, 300 demarcaciones a lo largo de todo el territorio nacional. Y en esos distritos se van a elegir 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa. Es decir, gana quien obtiene el mayor número de votos, el llamado first to cross the line, el primero que cruza la línea, ese ganaría. Mientras que las 200 diputaciones electas por el principio de representación proporcional se eligen en 5 grandes circunscripciones. Imaginen ustedes el mapa de la República Mexicana. En una primera circunscripción, el que tiene la cabecera en Guadalajara, por eso ahí se ubica la sala regional Guadalajara, y que comprende las entidades federativas del norte, sería el noroeste, si no me equivoco, del país. Y entonces, pues bueno, de Jalisco para arriba, comprendiendo también Chihuahua.
Luego la segunda circunscripción, que es, tiene su sede en Monterrey, que comprende pues ya todos los del noroeste de la República Mexicana, es decir, desde Tamaulipas hasta Coahuila, o León, en fin, de ahí hasta llegar a San Luis, Durango, este, eh, sí, sí, hasta ahí no, si no me equivoco. Luego, la tercera circunscripción que comprende lo que es el suroeste del país, ¿no? Que es Veracruz, Tabasco, eh, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca. Luego, la cuarta circunscripción tiene su sede en la sala, en la Ciudad de México, de ahí que exista la sala regional de la Ciudad de México, y que comprende, pues bueno, hasta antes de esta reforma del 12 de marzo, bueno, que entraría en vigor más bien, que entraría en vigor a partir de este proceso electoral federal y que comprende este, originalmente los estados de, bueno, primero la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, eh, Tlaxcala. Y luego el caso de la quinta circunscripción con Toluca, que hasta la fecha comprende Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Colima. Entonces, Nayarit también entra en la primera circunscripción. Entonces, bueno, ahí más o menos están las 5 circunscripciones, en el entendido de que, bueno, pues este año ya Hidalgo pasa a ser parte de la Ciudad de México y Querétaro pasaría a ser parte de Toluca, ¿de acuerdo? Entonces, pues así está. Bueno, entonces esta cuestión, en el caso de la Cámara de Diputados, unos son electos por mayoría y otros por representación proporcional. Son 128 senadurías, de esas 128, 98 son electas en cada entidad federativa, 3 por cada entidad federativa, 2 para la mayoría y 1 para la primera minoría. Entonces, allí, si son 3 por cada estado y en la Ciudad de México serían 32 por 3, son las 96. Entonces, y por otra parte está una gran circunscripción que sería el mapa de la República Mexicana, la totalidad, y ahí se elegirían 32 senadurías por el principio de representación proporcional. ¿Cuál es un dato relevante? Que tanto en la mayoría como en la mayoría y la asignación a la primera minoría, estos son electos por fórmulas. Son 3, les decía, 3 electos por cada estado, 2 para el ganador, 2 para la primera minoría, es decir, la fórmula que encabece en cada estado. Luego, una lista de 32 que se asignaría por el principio de representación proporcional. Entonces, tenemos este otro dato. Por eso se dice que es un sistema mixto o segmentado. Ya vimos ayer que no tiene tanto sentido hablar de cómo se da la proporcionalidad pura, porque pues tenemos un sistema segmentado o mixto. Y entonces, pues ya eso nos rompe el esquema. Luego, las circunscripciones electorales, ya se las mencioné, en un caso son distritos, en otro caso son estados y circunscripciones. 5 en el caso de diputados y una circunscripción nacional para la República Mexicana para lo de las senadurías.
Luego, las candidaturas son fórmulas y listas. Entonces, en los distritos, en las entidades federativas, inclusive en las listas, siempre hay fórmulas de propietario y suplente. Nada más que unos son electos por mayoría, a partir de esas esa fórmula, si es el distrito, o esas dos fórmulas, si es el estado. Y en el caso de las listas también aparecen fórmulas, pero son listas y van alternadas. Mujer, hombre, etcétera, y de acuerdo con determinaciones que se van haciendo tanto por la propia autoridad a través de acuerdos donde se van instrumentando estos aspectos como por los partidos políticos, ¿no? Entonces, como son 5, pues a veces son 3 y 2 y en fin, y la idea es que si ahora presentaste 3 de mujeres y 2 de hombres para la siguiente, que están encabezando y que inician las listas, pues para la siguiente puedes voltear los números. Debes voltear los números, ¿de acuerdo? Entonces, está esta cuestión, artículos 51, 54 y 56. Como saben, también hay candidaturas independientes, pero las candidaturas independientes únicamente tienen sentido para efectos de la mayoría. Entonces, no pueden haber postulaciones de candidaturas independientes por el principio de representación proporcional. Una cosa distinta es que los partidos políticos puedan tener candidatos externos, eso no es un candidato independiente, es decir, candidatos que no sean militantes, tanto en los de mayoría como en los de representación proporcional. Resulta válida esta posibilidad, pero no tiene nada que ver con las candidaturas independientes. Hay límites para la presentación de candidaturas de representación proporcional simultáneas con las de mayoría relativa. Entonces, aquí, si me ayudan, ustedes, entonces, tengo aquí lo de los límites, 11, 2, 3, 11. A ver, déjenme ver. Entonces, en el caso de estos límites que implican, ahí les va. En el caso de los partidos políticos, establece el párrafo 2 del artículo 11, no podrán registrar simultáneamente en un mismo proceso electoral más de 60 candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por RP, distribuidos en sus 5 listas regionales. En caso de las legislaturas locales, se aplicarán las normas que se especifique en la legislación respectiva. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente en un mismo proceso más de 6 candidatos a Senado. Entonces, ¿esto qué significa? Que a veces los candidatos o las candidatas se registran tanto por mayoría como representación proporcional, de tal manera que puede ser el caso que puedan resultar electos por los dos principios. En esa circunstancia se tiene que elegir por qué principio va a ir, ya sea por mayoría o por representación proporcional. Es decir, vamos a pensar, se trata de un activo, un líder ideológico o que tenga una amplia experiencia en temas presupuestarios o en materia penal o en temas de seguridad nacional y que el partido político tenga gran interés en que llegue a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores o al Senado de la República, en fin, para utilizar el lenguaje incluyente. Y entonces, pues, dice, pues, mira, vamos a ponerte en RP y por mayoría.
vete en las dos. Ah, pero esto tiene límites, ¿no? Porque si en el caso de las cámaras de diputados no pueden ser más de a ver, ya dije el número, no pueden ser más de 60 y en el caso de la del Senado no pueden ser más de 6. Es decir, ese es el límite que se tiene que respetar, ¿no? Esta es una cuestión que a veces ha resultado difícil porque se cuestiona bastante y luego las diputaciones solicitan licencia y pues entra el suplente y después tiene que regresar a la misma. Si entraste por mayoría, pues no puedes decir, oye, ahora quiero regresar en la de RP, porque ya optaste. ¿Y optas cuando? Pues al principio, cuando se va a realizar el otorgamiento de la constancia o la asignación. Y ahí tienes que determinar en qué momento, ¿no? Entonces, tener esto muy claro. Se puede optar para el suplente y no se pueden recorrer las fórmulas en caso de que no se opte por RP. En caso contrario, sí, no es necesaria la renuncia si el suplente es distinto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Bueno, en la Constitución ya se empiezan a dar o establecer algunos conceptos, como es, por ejemplo, votación total emitida, es decir, todos los votos depositados en las urnas, que finalmente pues van a ser aspectos que van a tener que considerarse para efectos de articular la fórmula. Y para tal efecto se deben considerar, para cuantificarlo, las decisiones que se hubieran adoptado por el Tribunal Electoral por cuanto a la nulidad de la votación recibida en ciertas casillas cuando hubiera sido impugnado también por el principio de representación proporcional. Hasta ahora, de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sería el juicio de inconformidad y eventualmente la reconsideración y actualmente también con la Ley General de los Medios de Impugnación, el juicio electoral. Entonces, luego aparecen otros conceptos: votación válida emitida, la votación total emitida, que es la votación nacional, menos la votación de los candidatos no registrados, y esto te da eh, una, bueno, más bien, votación total emitida, bueno, votación válida emitida es igual a la votación total emitida menos la votación nacional, la suma de la votación nacional, eh, eh, digo, sí, más los candidatos no registrados. Uh-huh. Bueno, y luego aparece otro concepto que sería votación nacional emitida, que es igual a votación total emitida menos partidos políticos que obtuvieron menos del 3% de la votación total emitida, más la votación de los eh, eh, candidatos independientes, más la votación nacional, ¿no? Y luego la votación nacional efectiva, que es la votación nacional efectiva igual como la votación nacional emitida menos la votación de los partidos políticos que se encuentran en los límites de la fracción cuarta o quinta del artículo 54. Sobre esto vamos a volver en un caso práctico para que nos quede más claro. Entonces, otros aspectos que hay que atender es el principio de paridad, encabezamiento de las listas alternado por cada periodo electivo. Si primero empezaron las mujeres en tres circunscripciones y en mujeres y en dos hombres, pues a la siguiente será al inverso y así se va.
las fórmulas del mismo género, es decir, las fórmulas tienen que ir integradas por mujer-mujer, hombre-mujer, hombre-hombre, aunque se admite también la posibilidad de que la suplente del hombre sea una mujer, pero no a la inversa. No puede ser el suplente de una mujer un hombre por el caso de las llamadas Juanitas, que pues ustedes ya saben que generó una situación fraudulenta en la Constitución Federal. Luego, paridad de género, asignación del 50% y 50% en candidaturas a cargos de elección popular. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo eh, párrafo 1, inciso D, bis. Ahora con la reforma, el bis ya no es, ese sería más bien el per. Inclusión de los votos a favor de dos o más partidos coaligados. Como resultado de la acción de inconstitucionalidad 22 del 2014, es decir, cuando se reforma, cuando se emite la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se decía, oye, cuando estén coaligados y no se sepa para qué partido va, pues no lo consideras. Ya la Corte dijo, no, tienes que considerarlo y tiene que ir asignándose en forma prorrateada a los partidos políticos. Luego, no se puede realizar la distribución o transferencia de votos en razón de una coalición. Esto es lo que se llama la cláusula de la vida eterna. Los partidos no pueden convenir que, oye, si determinado partido como resultado del cómputo se advierte que tiene muchos votos y que algunos otros no tienen los votos suficientes para conservar el registro, pues se estilaba, bueno, el que tiene muchos, pues le va a pasar votos suficientes para que conserven el registro. Pues no, eso ya no es posible. Lo ha determinado ya así la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es lo que se conoce como la llamada cláusula de la vida eterna, ¿no? De que siempre vas a quedar registrado si alguno de los partidos políticos tiene votos suficientes y te pasa votos. Eso no es así. ¿De acuerdo? Luego, los candidatos a diputados o senadores electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se señale en el convenio de coalición. Entonces, no hay transferencia de votos, pero sí, si se determina, oye, independientemente de la asignación, pues fíjate que este candidato pues pasa a formar parte de este grupo parlamentario, ¿no? Regularmente lo que buscan los partidos políticos es que todos los integrantes de la coalición tengan grupo parlamentario, porque sí, implica una serie de acceso a ciertos derechos en la propia Cámara. Entonces, por eso se establece esta posibilidad en la Ley General de Partidos Políticos de que sea materia del convenio a qué grupo parlamentario irá cada una de las candidaturas, independientemente de cualquier otra circunstancia. Los partidos políticos aparecen con su propio emblema en las boletas, y digo, y esto es para facilitar que el elector solamente vote por un partido político a pesar de que estén coaligados, pero esto no implica que pueda inclusive seleccionar a los partidos que estén coaligados, a todos los que formen parte de la coalición, o solo algunos, y entonces de todos modos se va a hacer la asignación así, en forma prorrateada, y de acuerdo con las votaciones que hubieran obtenido históricamente los partidos políticos, ¿de acuerdo? Entonces, esta cuestión. Bueno, ahora,
De ahí que se establezca esta regla del artículo 87, párrafo 13. Los votos en que se marque medio un partido político coaligado son válidos para el candidato, cuentan como un solo voto y son tomados en cuenta para la asignación de RP, haciendo esta distribución, ¿no? Si quedaron finalmente remanentes de votos y no se pudo ir haciendo esta distribución equitativa, pues los votos se van, el último de los votos o los que sobren para los partidos que tengan las mayores, que hubieran tenido las mayores votaciones históricamente consideradas. El legislador no puede prever condiciones adicionales a las que se establecen en la Constitución para la asignación de representación proporcional. Es decir, los límites, cuando ya están regulados en la Constitución, las reglas no pueden ser subvertidas por la legislación secundaria, porque si no sería una forma irregular de estar modificando el texto constitucional a partir de disposiciones legislativas. ¿De acuerdo? La fórmula de proporcionalidad pura, así se maneja en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, pues no es tanto una fórmula de proporcionalidad pura, porque pues ya dijimos es mixto, hay umbral mínimo, hay más de una circunscripción, hay límites a la sobre y su representación, y pues entonces eso no puede ser puro. Es sistema HAR o de cociente simple, pero hasta ahí, ¿no? Es cociente simple y resto mayor, pero no podría ser puro. Bueno, y luego, ya para esta primera parte, pues concluiríamos con esto. La fecha límite para resolver los juicios de inconformidad es el 3 de agosto, de acuerdo con lo previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, fue revivificada por ese acuerdo donde se otorga la suspensión en la controversia constitucional presentada por el INE en contra del decreto de reformas del 2 de marzo de este año, y en el artículo 14 de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. La fecha límite para la resolución de los recursos de reconsideración es el 19 de agosto, de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios. Actualmente, de acuerdo con el texto de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, no hay un recurso de reconsideración. Sin embargo, la cuestión es que en el texto de la Constitución Federal, en el artículo 60, se determina pues que tiene que preverse el recurso de reconsideración. Entonces, pues estaríamos nosotros en una problemática. Miren ustedes, aquí dice, que sería el artículo 60, el párrafo tercero, las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, es decir, otorgamiento de constancia y la asignación de diputados y senadores, o senadores, que pues las asignaciones son a la segunda, a la primera minoría, o bien asignaciones de RP. Y entonces el siguiente párrafo dice, las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior por el Tribunal. Entonces, en este sentido, la nueva ley pues no es clara, pero bueno, ahí será cuando se tenga que resolver las cuestiones relativas a la asignación, pues que tendrá que resolverlo la Sala Superior, cuando se impugnen las asignaciones que realiza el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Bueno, entonces aquí se lo estoy poniendo como duda, imprevisión del recurso de reconsideración. La fecha límite para el cómputo y asignación de diputados y senadores es el 23 de agosto, de acuerdo con la ley abrogada, y 21 de agosto, de acuerdo con la ley suspendida, ¿no? Entonces, nos encontramos en esa especie de parador. La fecha límite para resolver los juicios y recursos
es el 23 de julio. Uh-huh. Y el presidente del Consejo General del INE expedirá las constancias de asignación. Es decir, bueno, aquí sería más bien la presidencia del Consejo General. Este, es quien las expide. Los requisitos de elegibilidad pues, se prevén en la Constitución, artículos 55 y 58, y el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, ahí tienen ustedes. Vamos a ver otros cuadros, que es el caso de la asignación de representación proporcional. Aquí está. Miren, lo más claro es lo que aparece en este acuerdo del Instituto Nacional Electoral del Consejo General, que es el 1443 del 2021. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos lo siguiente. Primero, les decía, está la cuestión de la paridad. Recuerden ustedes, existió esta reforma de la llamada paridad total del 6 de junio del 2019. Luego hubo una reforma legal en materia de violencia política en razón de género del 13 de abril de 2020 y los lineamientos correspondientes del Consejo General, que es el 517 del 2020. Vino una parte relativa a la preparación de la elección, en donde pues, cabe hacer referencia al plan integral y calendario integral, porque esto nos permite a nosotros planificar nuestras acciones, si estamos en el caso de un partido político, contemplar cómo va el avance del día a día en el proceso electoral y poder planificar nuestra estrategia partidaria, tanto de campaña, de precampañas, campañas, tener registro de los datos de las fechas relevantes, el registro de las candidaturas, bueno, primero el registro de las coaliciones, el inicio de las precampañas, la conclusión de las mismas, el periodo de intercampañas, el registro de las candidaturas, el plazo para resolver sobre esas solicitudes de registro, el inicio de la campaña electoral, la terminación de la campaña electoral, el periodo de veda, el día de la jornada electoral, el momento en que se tienen que realizar los cómputos, las declaraciones de validez y el otorgamiento de las constancias o las asignaciones respectivas, el plazo para presentar los medios de impugnación. Entonces, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque también está lo relativo a ya lo que es registro de candidaturas bajo el principio de representación proporcional, las listas correspondientes, y también la realización de la elección, y sobre todo el otorgamiento de las constancias de asignación por el principio de representación proporcional. Hay un marco geográfico electoral, cómo quedarían conformados los distritos electorales uninominales, las diversas circunscripciones, luego lo relativo a la aprobación del diseño de boletas y demás documentación electoral, porque bueno, pues esto tendrá que ver cómo van a aparecer las fórmulas, como las listas, si las listas van al reverso de la boleta, la modificación a la documentación electoral por el registro de las coaliciones, como ocurrió en el caso de Va por México y Juntos Haremos Historia. Entonces, pues bueno, esto es relevante porque a partir de las coaliciones se ha presentado un fenómeno. Los partidos políticos regularmente convocan a procesos internos. Después celebran convenios de coalición y modifican todo lo que ya tenían aprobado, realizado y otorgado constancias para efectos del registro a las candidaturas, y pues resulta que después los convenios, se suscriben los convenios
y los convenios, lo regular sería que respetaran el resultado de los procesos internos de los partidos, pero pues hasta ahora lo que ha determinado el Tribunal Electoral, pues es que más o menos algo así que equivaldría a lo siguiente: coalición mata todo. Es decir, independientemente de que hayas realizado un proceso interno, si celebras una coalición, pues casi como es una patente de corso para mover todo. Y esto, pues, desde mi perspectiva, pues no puede ser, no es correcto. Más bien el convenio de coalición debería de respetar lo que los partidos políticos hacen. Esto yo, en buen eh, experiencia como abogado, pues sé qué es lo que se conoce como las obligaciones que derivan los actos propios. Es decir, no puedes desconocer tus actos propios. Por ejemplo, cuando uno hace una oferta al público, pues eso implica obligaciones. Y si tú ofertaste que ibas a realizar la selección de tus candidaturas en determinados términos, ya sea una encuesta, una elección por invitación a la militancia o a los simpatizantes, pues no después dices, oye, pues fíjate que todo eso no vale porque hice un convenio de coalición. No, más bien ajusta el convenio de la coalición a lo que ya has convocado. En fin, pero bueno, esta cuestión. Luego viene la elección consecutiva, ¿no? ¿Qué alcances tuvo en ese año del 2021? La elección federal y la elección de gubernaturas, legislaturas locales, la Cámara de Diputados, ayuntamientos municipales, ¿en qué términos? Luego viene el tema de coaliciones y acuerdos de participación. Hay instructivos sobre coaliciones, aprobación de los convenios de coalición. Y recuerden que los partidos políticos pueden hacer coaliciones totales, parciales y flexibles, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Y bueno, pues esto les da un margen de actuación. Los llamados acuerdos de participación con organizaciones, agrupaciones políticas nacionales, etcétera. Y entonces, bueno, vinieron las sentencias relativas a los convenios de coalición y la modificación a los respectivos convenios, que fueron en un caso tres, no sé si son 213, creo que es 213, ¿sí? Y 183 fórmulas. Luego viene el registro de las candidaturas. Y en este tema, pues bueno, se han establecido criterios por el Instituto Nacional Electoral, de las propias sentencias del tribunal, y que bueno, y así sucesivamente, ellas que tienen que ver con las acciones afirmativas para el caso de pueblos y comunidades indígenas, bueno, en distritos en donde existe una población mayoritariamente indígena, las acciones afirmativas para, bueno, pues que pudieran existir para otros grupos eh, vulnerables, como son, por ejemplo, los migrantes, los personas incapacitadas, en fin, algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues fue un proceso complejo de modificaciones, cumplimientos, sentencias, y bueno, pues ahí tienen cómo está la historia para poder identificarlos y consultarlos. Luego, el registro de las plataformas electorales también tiene que ser. Y luego los mecanismos. Se realizó una consulta por el Partido Verde Ecologista de México. Se fue resuelta por el propio instituto. Y luego viene lo relativo al mecanismo de asignación que viene en este
acuerdo del Consejo General 193 de 2001, se viene a realizar las certificaciones de padrones de afiliados para efectos de ver que se tratara de una afiliación efectiva, es decir, porque luego resultaba que las candidaturas iban siglados por algún partido político de los coaligados, pero al revisar el padrón de militantes o de afiliados, se advertía que ese que iba por el partido A, pues realmente correspondía al partido B, y entonces decían, oye, pues estos se van a considerar a ti para efectos de ver cómo aplican los límites a la sobre y subrepresentación, ¿no? Porque, pues bueno, una situación así muy, vamos a decir, irregular que realizan los partidos políticos en estos casos. Pero bueno, pues no, no contaron seguramente con la circunstancia de que el propio Consejo General pues tiene los registros de los afiliados y entonces pues ahí los consulta y tanto es tan delicada el que esté afiliado una persona sin no haberlo consentido, porque esto finalmente se traduce en multas para los partidos políticos, porque pues bueno, el número de militantes pues está asociado precisamente a un tema tan importante como es la conservación del registro y también saber si eres militante o no de un determinado partido político para efectos de comprobar que se cumple con las cuotas de género, con las acciones afirmativas, que no hay problemas en cuanto a los límites de sobre y su representación, porque pues, no fueran afiliados y se estuviera realizando una situación irregular, ¿no? Entonces, esta determinación de diputaciones en la consulta fue con corte al 22 de marzo, y luego, pues bueno, se hizo también por el PAN alguna consulta en cuanto a la afiliación efectiva de las listas de Juntos Haremos Historia, eh, en fin. Y bueno, pues se determinó el propio criterio que se aplicaría por la autoridad electoral. Se realiza una consulta al secretario técnico, eh, de este comité técnico, y luego, bueno, pues hubo algunas otras peticiones de ciudadanos y respuesta a las propias solicitudes. Viene el día de la jornada electoral y los cómputos por circunscripción, y luego se solicitan por el propio Consejo la estadística y resultados electorales, y hubo una segunda requerimiento, desde luego, pues como ya les había anticipado, pues, se presentaron impugnaciones porque está prevista esa posibilidad en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, relativos a impugnación de los cómputos distritales o de circunscripción. Y luego, pues bueno, al respecto se tuvieron que considerar las sentencias del Tribunal Electoral sobre los cómputos distritales cuando fueron impugnados por el principio de representación proporcional. Entonces, viene después el anteproyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la asignación y a ver, y luego, pues bueno, viene este cuadro. Sí había dicho, es un sistema mixto. Son 5 circunscripciones, los principios de representación proporcional del artículo 54, al menos deben tenerse registrados candidaturas por el principio de mayoría en 200 distritos electorales uninominales. Es decir, para que tú puedas participar en la asignación por el principio de representación proporcional, tienes que demostrar que participas con candidaturas uninominales en 200 distritos de los 300 que hay en la República Mexicana. Después, haber obtenido el umbral mínimo del 3%.
Luego, la determinación de la votación nacional emitida y la asignación de acuerdo con el orden que aparece en la lista. Ningún partido político podrá obtener más de 300 diputaciones por ambos principios. Es decir, si tú ganaste en los 300 distritos, pues hasta ahí te quedas, por mayoría. No, es muy poco probable que ocurra esto, pero bueno, si se diera, pues hasta ahí llegaste. O bien, vamos a ver que tuviste números suficientes que te alcanza para 280 diputaciones de mayoría, pues quedaría que para no exceder el límite de los 300, ya nada más en RP puedes participar en hasta 20 por esa cuestión del límite a la, bueno, esta regla, ¿no? De que no puedes tener más de 300 diputaciones. Entonces, bueno, cuando, por ejemplo, sean 200, por decir algo, 160, y mira, si yo te aplico la fórmula de cociente, pues vas a llegar a 210, 160 más 50 más. Pues ahora déjame revisar, esa es una primera proyección, que no te pases al límite del 8% de sobre representación, ni que tampoco tengas menos del 8% de subrepresentación, porque si no se tienen que hacer ajustes. Entonces, eso es otra cuestión. Y bueno, las autoridades competentes para efectos de la asignación y la resolución de los medios de información. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se determina votación válida emitida, total de votos, menos votos nulos, menos candidatos no registrados. ¿Qué es un voto nulo? Voto nulo, aquel respecto del cual no se puede desprender el sentido por el que se está pronunciando la persona votante. Entonces, mientras que se pueda desprender, independientemente de que se utilicen taches, palomas, un sistema de exclusión, anotándolo en la boleta, pues vamos a determinar la validez o invalidez. ¿No? Entonces, y los candidatos no registrados, pues son aquellos que finalmente no cuentan con un registro o del Consejo General o del Consejo Distrital, caso de diputaciones. Que no se hubiera registrado el Consejo Local, caso de las senadurías. ¿De acuerdo? Entonces, luego hay un concepto que se llama votación nacional emitida, que es considerar la votación de los partidos políticos que no obtuvieran el 3%, es decir, un umbral mínimo, los votos emitidos por candidatos independientes más los votos nulos. Entonces, a esto se hace una deducción para obtener esto que se conoce como votación nacional emitida. No más de 300 y límite a la sobrerepresentación, que ya lo vimos, y luego fórmula de proporcionalidad pura, pero bueno, ya vimos que pues, realmente no se refiere a esta cuestión, que es, sin embargo, pues nada impide que ubiquemos el cociente natural y el resto mayor. Determinación del número de diputaciones para efectos de determinar si se excede o no los límites. Luego se determina el cociente de distribución para el partido que exceda los límites constitucionales una vez reducidas las diputaciones excedentes, es decir, no puedes pasarte del 300 o del 8%. Una vez asignadas las diputaciones al partido que excedió los límites, se procede a obtener una votación nacional efectiva, es decir, un nuevo referente para efectos de hacer las asignaciones a los demás partidos políticos. Entonces, una vez que deducida la votación de dicho partido político y se divide entre el número de curules por asignar y se obtiene un nuevo cociente electoral. ¿Esto qué es?
si ves que a un partido político se exceden los límites, ya sea de los 300 diputaciones, es decir, ya llegaste a tope, ya no puedes entrar con más ARP, bueno, pues entonces vamos a hacer estas deducciones, o bien tienes un límite a la sobrerepresentación, pues entonces hay que calcular un nuevo cociente para los partidos políticos que van a quedar y que se van a distribuir el resto de las diputaciones. Entonces, vean ustedes el caso que les planteé, un partido tiene 260 más y todavía le alcanzaría para unas 60 más, ¿no? Pero bueno, vas a pasar el límite de los 300 y hay que ver si no te excedes antes el límite del 8%. Si te lo excedes, pues entonces ya esas ya no se te van a asignar y hay que calcular un nuevo cociente, una nueva referente de votación y sería quitarlos de ese partido que ya se le asignaron, más las curules que ya también se asignaron para establecer unos datos más ciertos. Una vez asignados al partido que excedió los límites, se puede proceder a obtener el nuevo votación nacional efectiva. Una vez deducida la de dicho partido político, se divide entre el número de curules por asignar y se obtiene un nuevo cociente electoral y se divide la votación de cada partido entre dicho cociente y se obtiene el número de diputaciones para asignar, ¿no? Que serían por resto y mayo. La votación efectiva, porque sin circunscripción, a deducción de votos de partido que excedió los límites constitucionales en cada circunscripción y se obtiene un nuevo cociente por circunscripción por diputaciones pendientes por distribuir y resto mayor. Si no se exceden los límites constitucionales, se aplica la fórmula de cociente natural y es la votación en cada circunscripción entre 40 y así por cada circunscripción y la votación de cada partido. En cada circunscripción, entre el cociente de la distribución, si quedan diputaciones en las circunscripciones por resto mayor. Es decir, aquí quiere decir, tienes que ir calculando el cociente por cada circunscripción y tomando en consideración los cargos que te quedaron, porque si hubo un partido que excediera límites y si no hubo partidos políticos, pues entrarían todos los partidos políticos que tengan derecho y que hubieran superado el porcentaje del 3% y registrado listas electorales uninominales, al menos en 200 distritos. O sea, como se puede ver, esto pues es un requisito muy sencillo, pues nada más registra pues 200, ¿no? Para que si no ganas por mayoría, pues por lo menos puedes pasar al principio de representación proporcional. Pero hay que cumplir con esta formalidad. Entonces, en fin. Y luego se sigue el orden en las listas, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo con lo que habíamos señalado. Luego, el procedimiento de diputaciones de mayoría en por lo menos de cientos distritos electorales uninominales, incluidos los de coalición parcial o flexible, sustituciones de candidaturas, medios de impugnación, que se recomponen los cómputos, es decir, si en el medio de impugnación anulaste determinado número de casillas, pues eso lo tienes que reducir en el acta cómputo para efectos de que se utilicen efectivamente los votos válidos, ¿de acuerdo? Los medios de impugnación, ya vimos esta problemática que enfrentamos por la suspensión y bueno, de acuerdo con el texto de la ley anterior, pues son los juicios de inconformidad, los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, el recurso de reconsideración. Entonces, pues bueno, esto puede impactarle a los cómputos, pues hay que tener en cuenta toda esta cuestión. Verificación de los requisitos de elegibilidad y determinación de la elegibilidad de un ciudadano que es candidato y está sujeto a un proceso penal con plena privativa de la libertad, que bueno, fue un caso que se analizó en este acuerdo y finalmente se desestimó que fuera inelegible y se ordenó darle la constancia al candidato. En fin.
porque, pues bueno, no tenía una sentencia firme. Bueno, asignación de diputados por el principio de RP. Entonces se aplica la fórmula y primero se ve que más o menos sería una asignación que iría en estos términos, y entonces, pues bueno, que sería tantas mujeres, tantos hombres por cada circunscripción a estos partidos políticos, pues es lo que te hace un gran total de 200, ¿de acuerdo? Esto. Perdón, es que se me pierde el cursor, como estoy en dos pantallas. Aquí está. Luego, los requisitos. Participación por el principio de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en al menos 200 distritos electorales uninominales, por sí solo o en coalición. Alcanzar por lo menos un 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones electorales. La asignación de diputaciones de RP de la lista en cada circunscripción será de acuerdo con la votación nacional emitida. El domingo siguiente de la elección se realizó el cómputo de la circunscripción respectiva, luego hubo algunas renuncias que, bueno, ya podríamos consultar en el labor. Luego, aquí se ve qué porcentaje obtuvo cada partido político. El PAN con 8.967.785 obtuvo el porcentaje del 18.2482. Todo esto nos da un total de 100 y también las votaciones que obtuvo cada uno de los partidos políticos. Entonces, pues vean ustedes, por ejemplo, si deberíamos de sumar las votaciones y en principio decir, oye, pues cada quien que tenga, de acuerdo con su porcentaje de votación, ese porcentaje de representación en la Cámara, pero bueno, no es así, entran muchas variables, umbrales, partidos que no pasaron por no haber obtenido el 3%, ¿no? Y puede prestarse el caso que si ya sumas, si fueran 5 partidos por decir algo, y lo sumas, pues dices, oye, pues esto va a hacer que me estén faltando un 12% de los votos, porque entre todos esos 5 juntaban el 12%. Y pues bueno, esto va a generar problemáticas. Bueno, pues vean ustedes cómo están los datos. En el pasado proceso, el PAN obtuvo 18.280, 2.482, o sea, con tantos votos. El PRI, PRD, PT, Partido Verde, Morena, y entonces, en fin, más los de sus aliados, pero bueno, si el PRI y el PAN suman sus votos, pues ya están muy arriba, inclusive de Morena, y más con lo del el partido de la Revolución Democrática, pero pues no, porque pues mira, después el Verde pues, también arrojó un buen número de votos, y el PT, entonces pues a partir de esto tenemos que hacer una serie de consideraciones. Bueno, votación total emitida, votación válida emitida, votación total emitida menos votos nulos, candidaturas no registradas, votación nacional emitida, votación total emitida menos partidos políticos con el 3% de votación válida emitida, menos votos nulos, menos candidaturas no registradas. Entonces, aquí, pues, ¿cómo se expresaría la fórmula de cociente natural? Votación nacional emitida entre 200. Hay restos mayores. Bueno, pues esto será lo que sobraría. Y vamos a ver cuál sería el más grande. El cociente de distribución para los partidos que exceden los límites
si se exceden los límites, ya les decía, de más de los 300 entre los dos principios, o bien de el 8%, pues se tendrían que hacer ajustes. Entonces, primero veo si no hay partidos que excedan ese límite, si lo existiera, pues se les aplica en corto, y bueno, el número suficiente, y ya después esos no se consideran para efectos de la siguiente ronda para calcular un cociente. Votación nacional emitida, votación nacional efectiva, deducción, votación no emitida, los votos de los partidos que exceden los límites. Votación efectiva por circunscripción. Entonces, pues vean ustedes, es una gran variedad de conceptos, pero bueno, todo esto tiene que ver con esta cuestión de RP. Así, por ejemplo, en la votación válida emitida, los votos nulos fueron tantos, los votos de candidatos no registrados y votación válida emitida. Entonces, si la votación total emitida es de 49 millones, se le resta estos dos conceptos y se obtiene un nuevo dato. Luego, porcentaje sobre la votación válida emitida, como ya restaste, obtienes un nuevo referente, la votación válida emitida, y que es la que vas a utilizar para determinar un nuevo porcentaje, ¿no? Entonces, y de esto, pues que se advierte que salvo el partido Encuentro Social, el partido, las redes sociales progresistas y el partido Fuerza por México, pues no obtuvieron el 3%. Uno se quedó cerca, 2.085.14 punto después del punto. Y luego uno con menos del 3%, vean de 1.000.000, no, más bien de 1.83, es decir, 868 votos. Luego el del partido Fuerza por México con un porcentaje de apenas 2.56. Sin embargo, pues sigue siendo insuficiente porque es 1.216.780, pero ya pueden ver ustedes cómo a la postre estas cifras, estos votos, se van a desperdiciar, ya no van a entrar para efectos de la asignación. ¿Por qué? Pues porque no superaron el umbral mínimo del 3%. El PES, RS y FXM no obtuvieron el 3% de la votación válida emitida. Por lo menos, en consecuencia, no tienen derecho a participar en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Entonces, pues bueno. Luego, tiene que verse lo de la afiliación efectiva, los decía, y se hizo con una fecha a partir de las 8 p.m. del 21 de marzo del 2021. Ningún partido podrá contar con más de 300 diputaciones por ambos principios. Ningún partido podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Cámara de Diputados que ceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esto es, voy a considerar tu votación y voy a ver qué tanto te pasas en relación con una asignación preliminar. Entonces, si yo aplico la fórmula y empiezo a asignarte, pues voy a ver que puede haber déficits o excesos. Entonces, sí se admiten algunos excesos, pero siempre y cuando no supere el 8%. Es lo admisible, puede ser 7.9999, hasta dentro de lo permisible, de lo factible jurídicamente. Entonces, pues va para adelante. Aquí, entonces vemos aquí esta cuestión. Límite A se ve en esto
vean ustedes cómo ninguno de los partidos obtuvo más de 300 diputaciones. El que más se acercó fue Morena, con 196, de seguido del PAN, ¿no? Luego, el límite B, no puedes tener más del 8%. Entonces, porcentaje de la anotación nacional emitida, porcentaje de la votación nacional emitida más 8 puntos, y entonces se ve cómo se respetó, que no hubo esta situación excesiva. Es decir, si tú tienes 23.469 frente a 31, pues sigue siendo menos del 8%. Y así en cada uno de los casos, ¿no? Como por ejemplo del PRI, y en fin, luego la cuestión esta de la militancia efectiva, y en un ejercicio que se hizo por parte del INE, les decía, a los registros de militantes y cómo venían en el convenio, pues se advirtió que había deficiencias. Por ejemplo, el PAN, en mayoría relativa, pues había registrado menos de los que realmente correspondían, que era 74. El PRI también registra 30, pero pues realmente eran 31. El PRD, pues quien cachó esos dos del PRI y el PAN, pues fue el PRD, y pues bueno, a uno te voy a aventar uno y uno, y el caso del PAN y el PRI, y al PRD te voy a descontar dos. Y así con todos los partidos políticos. Vean, el PT y el Partido Verde también tenían esta cuestión, y desde luego pues era a costa de uno de sus aliados, que era precisamente Morena. Entonces, se ve cómo vienen las diferencias entre el PAN, luego, según la distribución, de más de 11, menos de 10, etcétera, con los partidos políticos. Entonces, pues bueno, viene esta cuestión de los límites a la sobrerepresentación, que creo que ya los vimos. Este es el que acabo de comentar. Y bueno, viene asignaciones de mayoría relativa, diputaciones de RP, el total de diputaciones, y bueno, para ver que no se excedieran de los 300 y de estos límites a la sobre y subrepresentación, y bueno, pues ya se obtiene que no hubo ese exceso, que vean ustedes que sería en un primer caso 300 y en otro caso el 8%. Luego, bueno, se van haciendo el cálculo, y pues vamos a aplicar eh, cociente de cuáles se ocuparían y cuál sería el resto mayor. Entonces viene esta situación, y luego las diputaciones por partido. No, aquí. Entonces, pues sería ver cómo se irían haciendo las distribuciones tentativas: 41 el PAN, PRI 40, el PRD 8, 7 el PT, Partido Verde 12, Movimiento Ciudadano 16, 76 el Moreno. Luego, votación nacional emitida por circunscripción, la llamada votación efectiva, las diputaciones pendientes, y entonces en cada uno de esos casos se va a distribuir esa votación
y se va a obtener un cociente de distribución, pero por cada circunscripción, porque vamos a ir primero viendo en la 1, de acuerdo con las listas de los partidos, se van asignando, y ya vimos todos los cálculos que nadie excede los límites de los 300 ni del 8%, y entonces pues ya podemos dar este paso, porque no es necesario quitar al partido político, una vez que asigna las diputaciones que le corresponden, del procedimiento. Entonces aquí tenemos otra figura donde viene por cada una de las circunscripciones la votación, el cociente de distribución, el resultado y las curules que se van asignando a cada partido político. ¿De acuerdo? Y así nos vamos a seguir en esta cuestión. Vean ustedes aquí asignación aplicando el cociente de distribución. Resta, tienes tantos votos, pues entonces vamos a ver cómo se van haciendo la distribución de las diputaciones. Y la determinación de los restos mayores. Entonces, pues bueno, son, como pueden advertir, tablas y tablas y tablas, y solamente pues es divisiones, restas, para efectos de determinar cuántas diputaciones se van a asignar a cada partido político según la votación que obtuvo en cada circunscripción. Y entonces se van sumando todos los votos de los partidos que van en la circunscripción, se obtiene un total, y esto se divide entre 40, porque vas a distribuir 40 diputaciones, y de ahí tienes en números enteros las que vas a asignar, y vas a tener restos, y los restos que va a hacer uno, pues va a estar comparándolos para efectos de determinar cómo se va a ir asignando, que es lo que podemos advertir en el cuadro siguiente, que son remanentes de votos, y luego ya la asignación de diputaciones por resto mayor, y cómo quedaría en cada circunscripción por resto mayor, y ya finalmente la asignación de diputaciones, y así sucesivamente. Entonces, sería el otro cuadro, ya una aplicación técnica, de cómo se realiza esto. Y finalmente, pues ya nada más vamos a hacer, revisar rápidamente una última presentación de lo que se venía planteando en el llamado plan A. Bueno, ¿qué era lo que tenía esta propuesta? Pues son básicamente estas cuestiones: propuestas y temáticas, implicaciones de orden general, las razones del procedimiento de reforma, panorámica de los municipios y el contexto para el cambio, implicaciones de la iniciativa presidencial en cuanto a la reducción del número de sindicaturas y regidurías, implicaciones en materia de diputaciones locales, implicaciones de la iniciativa en materia de diputaciones y senadurías, vías de solución al procedimiento y efectos. Entonces, pues aquí básicamente hay que reconocer que no hay sociedades dinámicas, digo, no hay sociedades estáticas, como tampoco lo es el derecho. Entonces, lo que hay es cambios, efectivamente, pues no, cambian las circunstancias, se deben revisar las normas jurídicas, es cierto, y mientras que el órgano de que se trate tenga facultades legislativas, pues pueden presentar iniciativas, que fue efectivamente lo que ocurrió con el Ejecutivo Federal. Presenta una iniciativa de reformas constitucionales, eso está bien. Sin embargo, algo que no se puede desconocer es que efectivamente sí, las mayorías existen, las mayorías tienen un peso específico y tienen que hacer valer su fuerza. Sin embargo, hay límites. Y uno de los límites es, si esa mayoría no te alcanza, pues no puedes modificar la Constitución y se acabó.
¿no? Son las 2/3 de los presentes para que se apruebe una reforma constitucional en términos del artículo 135. Es esa cuestión y la mayoría de las legislaturas, pero si no se alcanza, pues no se puede modificar y no es de que sean no democráticos o traidores, ¿no? Tienen derecho a votar quienes estén de acuerdo con la iniciativa y quienes no estén de acuerdo, pues no deben votar, no votarán a favor y no se les puede censurar por eso, ni mucho menos. O sea, es una cuestión de mero orden constitucional. Y algo que también tienen las mayorías, pues no pueden invisibilizar a las minorías. Las minorías existen y se les debe respetar, desde luego, ¿no? Entonces, no tenemos tenemos una nación, dice la Constitución, única e indivisible. Es un estado federal, hay estados, los estados tienen derecho a manifestarse, hay municipio libre, regímenes de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y pueblos equiparales. Esa es nuestra realidad, es nuestro contexto. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, otra cuestión. ¿Qué planteaba? Hay diversas propuestas y temáticas del presidente de la República, el Partido de Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido de la Revolucionaria Institucional. Hay un micrositio en la Cámara de Diputados que tiene muy clara esta cuestión y vienen muy bien delimitadas las distintas iniciativas, las opiniones de expertos que se han realizado en distintos temas de la reforma electoral. Yo los invito a revisarlo, es muy interesante y ahí van a tener acceso a las distintas iniciativas que se han presentado. El presidente de la República presenta su iniciativa y trae varios temas: ampliación de la representatividad y garantía de la pluralidad en los poderes públicos, austeridad en el sistema electoral y de partidos, facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, fortalecimiento de órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, homologación de los procesos locales y métodos de representación. Y luego algunos que ya los desarrolla más, que aquí aparecen, y entonces daría lectura a los G, H e I. Elección de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión mediante lista bajo el principio de RP. Reducción de las cámaras del Congreso de la Unión, 300 en las de diputados y 96 en la de senadores. Pues más bien era una reforma que propondría, pues vamos a desaparecer los de RP, que todo sea por mayoría, no tanto como se dice en el inciso G. Elección de los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías por listas bajo el principio de RP. Pues más bien era un sistema también de listas, pero pues, se votaba por mayoría, es decir, quien gana, pues se lleva el carro completo, ¿no? Básicamente esa era la reforma. Luego, aquí están nuevamente estas temáticas de la iniciativa presidencial. Dice, se otorga representatividad y pluralidad de manera faciente y se garantiza mayor equidad, equilibrio de poder, certeza en los procesos electorales, autenticidad de las elecciones, ejercicio de democracia directa, austeridad y eficiencia en el gasto público y aplicación de los principios rectores de la función electoral. Aquí viene la iniciativa del PAN, la del PT, la del PRI, hay otras más que no las estoy mencionando, y bueno, pues vamos otras iniciativas adicionales. Eliminación de 200 diputaciones de RP por la diputación de Morena, eliminación de diputaciones de nuevamente Morena, integración de la Cámara por 100
de RP en 5 circunscripciones y que no se podrá contar con 240 diputaciones por algunos principios, otra iniciativa de Morena. Diputaciones RP se determinan a partir de la candidatura de mayoría que no obtuvieron el triunfo, pero tuvieron los porcentajes más altos plurinominales correspondientes en 5 circunscripciones y un límite a la sobre representación de Morena, eliminación de diputaciones de RP Morena, nuevamente, disminución de diputaciones de RP a 100, diputación de Morena, establecimiento de distritos electorales uninominales indígenas, de Morena, conformación de listas en cada circunscripción por candidaturas de la lista A y B, límite a la sobrerepresentación del 4% y que pueden existir bloques de hasta 4 fórmulas del mismo género, pero de diferentes listas de diputaciones del PAN. Requisitos para las listas de diputaciones de residentes en el extranjero, de Movimiento Ciudadano, modificación de diputaciones de RP y esquema de listas, Movimiento Ciudadano, eliminación de diputaciones de mayoría relativa y municipios de RP, iniciativa del presidente de la República, diputaciones de RP, 215 corresponderán a mexicanos residentes en el extranjero, de Movimiento Ciudadano. Bueno, la reforma tiene consecuencias. Uno, todo lo de la materia político-electoral en estos temas se materializa. Elecciones, democracia participativa, consulta ciudadana, revocación de mandato, iniciativa popular, referéndum, plebiscitos. Las únicas autoridades nacionales, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Funciones del INEC, del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, organización y capacitación, geografía electoral, casillas integrantes y consulta ciudadana, revocación de mandato y democracia participativa. Luego, aquí tenemos otro tema. La Constitución es una Constitución rígida, es decir, hay un procedimiento dificultado de reforma. La Constitución no puede ser modificada como cualquier otra ley ordinaria, con una mayoría, una mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados y Cámara del Senado de la República, sino que tiene que ser las 2/3 partes de los presentes y la mayoría de las legislaturas, y luego hacerse el cómputo y la declaración de que se ha sido aprobada la propuesta y la publicación por el presidente de la República. Si no se dan esos números, pues no hay reforma. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con un amplio consenso. Lo que se está buscando es que participe el mayor número de personas, de posiciones políticas en el diseño constitucional. Pues es la norma de normas, la norma básica, y eso es lo que se pretende. Aquí, por ejemplo, hay unos temas que se están constitucionalizando, cómo se van a integrar las legislaturas locales, los ayuntamientos municipales en la reforma, y esto ya excluye propiamente la participación de esferas o espacios muy importantes que tienen intervención en el procedimiento de reforma constitucional local y que no intervienen propiamente en el federal. Claro, todos me pueden decir, oye, pero finalmente si lo aprueba la legislatura, ahí intervienen, sí, pero pues hay entidades federativas donde en el procedimiento de reforma local participan los municipios, y esa posibilidad ya se quitó. Por ejemplo, aquí tengo el caso de Guanajuato. Las reformas a la Constitución deben ser aprobadas por el 60% de sus miembros y además la mayoría de los ayuntamientos, y en algunos casos procede el referéndum. En Guanajuato hay cierta representatividad y pluralidad que se afectaría si se aceptara esta propuesta de reforma, que bueno, finalmente no pasó. Los ayuntamientos se componen de una presidencia y sindicaturas y regidurías que se terminan en la ley orgánica municipal sin que el número total de miembros que lo integren sea menor de 8 ni mayor de 19. Con la iniciativa presidencial se reducía porque venían de 3, 1, 3, 5, y los reducía bastante. Entonces eso pues hace que pierdan representatividad y que las minorías no estén accediendo a
a los espacios representativos, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, aquí el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal, ¿no? Bueno, la Ciudad de México, pues es una cuestión más o menos igual, ¿no? Y cómo participan en el proceso de reforma, igual se le pega a la representatividad. Los municipios, cada estado, cada municipio tiene su fisonomía, número de población. Aquí, por ejemplo, tenemos en caso de Guanajuato, que son más de 6 millones, y sin embargo, pues se reduce mucho la conformación en la aplicación de la iniciativa, si se hubiera aprobado, en cuanto a la integración de los municipios. Una situación también ocurre en el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, también se presenta impacto. Dice la iniciativa, ¿no? Vean ustedes, corresponderá a una regiduría a los municipios cuya población sea menor a 60,000 habitantes. 3 regidurías cuando sea superior a 60,000 y menor a 300,000 habitantes. Hasta 5 regidurías superior a 370,000 y menor a 690,000. Corresponden hasta 7 regidurías a los municipios con población superior a 690,000 y menor a 1,010,000 y siendo superior a cifra hasta 9 regidurías, ¿no? Y entonces así ocurre en el caso de las alcaldías en la Ciudad de México. Se sigue un procedimiento, se remite al 115 para más o menos una conformación similar. Entonces, ya les había señalado, viene un primer nivel de 60,000, es una cuestión de cómo se da la representatividad. Ya vimos que lo del procedimiento de reforma, la importancia. Se da una cuestión, una tendencia al centralismo. Todos los estados, en el caso de los municipios y legislaturas, se van a integrar de acuerdo con lo que se precisa en la Constitución. Y entonces, cuando tú das más reglas, pues más o menos las definiciones se centralizan, y eso le pega desde mi perspectiva al federalismo. Los niveles de representatividad pues son más tasados en función con un esquema rígido, que se viene señalando aquí. Y luego, la equivalencia porcentual de regidurías en los diversos niveles de elección por listas. Una regiduría se equivale al 100%, representa a todos. 3 regidurías, cada regiduría el 33% de los votantes. 5 regidurías hasta el 20%, 7 regidurías y en fin. Y cuando empezamos a correlacionar estas cifras con lo que está regulado actualmente en esas entidades federativas que les he señalado, Guanajuato, la Ciudad de México, pues ahí es donde nos empiezan a brincar las desproporciones. A ver si aparece aquí. Miren ustedes, aquí tengo este ejercicio. En el caso de Guanajuato, de 418 regidurías que tiene actualmente, con la aplicación de la reforma bajaría a 110 regidurías. O sea, tendría menos de 308 regidurías menos y menos 6 sindicaturas, porque los municipios muy numerosos en Guanajuato tienen hasta 2 regidurías. Pues bueno, a todos los afecta, y entonces, pues eso, ¿qué implica? Le pegas al federalismo, le pegas a la representatividad. En el caso de la Ciudad de México, es una cuestión también, fíjense ustedes, de 160 que tiene actualmente, bajaría 86 a 86, esto es, tendría 74 consejerías menos con esos parámetros. Entonces, de esta forma, pues se le
tiene un impacto en la cuestión de la representatividad. ¿Me explico? Diputaciones locales, vean ustedes. Eh, pues es un criterio poblacional. No podrá exceder de 15 diputaciones en entidades federativas cuya población sea menor de 1 millón, y por cada 500,000 podrá incrementarse en una diputación hasta un máximo de 45. Y pues, por ejemplo, en el Estado de México son 75. Está esta cuestión actualmente. Pero bueno, vean ustedes aquí. Diputaciones. Aquí está. Diputaciones, el número de diputaciones propuestas y cuántas diputaciones menos serían 459. Y se dice, bueno, es que con eso se ahorra, vamos a ahorrar y se va a gastar menos por las dietas que se le pagan a las regidurías, sindicaturas, a las diputaciones. Pues yo creo que se debería de ahorrar en otros lados y no en estos, porque finalmente tiene que ver con un tema de representatividad. Estoy tratando de pasar al otro lámina. Y entonces dice Cámara, una sola lista por entidad federativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quien gana la entidad federativa se lleva a todos los de la lista. Ya no va a haber RP. Y esto, ya que vimos, hace que se desperdicien votos. Entonces va a haber eh, la cuestión de la representación proporcional, ¿no? Pero si el que eh, se va a llevar toda la lista, pues eso es así, pues es el que se lleva el carro completo, a menos que se establezca una regla distinta, ¿no? O matices. En el caso de la Cámara de Senadores, pues se dice todos son de RP, pues vamos a ver si ese RP es realmente representación proporcional o mayoría, porque sale peor, porque ahora hasta tienes eh, listas por entidad federativa, ¿no? Entonces te divide el universo. Vas a tener 32 circunscripciones y eso implica que se van a estar presentando distorsiones. Dice realización de campaña territorial, nacimiento de la entidad federativa, residencia con antigüedad mínima de 1 año. Bueno, son requisitos. Dice, cada entidad tendría las diputaciones que le corresponderían al dividir el número de personas mexicanas conforme al último censo de población entre 300. Sí, vas a representar a cada entidad, pero el tema es siempre qué va a ocurrir con los partidos que quedaron en segundo, tercero, cuarto lugar. Ya no van a tener acceso a las diputaciones, a menos que establezcas reglas para tales efectos. Cada estado debe tener por lo menos 2 diputaciones. En la Cámara de Diputados, si por cociente no se alcanza dicha cifra, la entidad tendrá relación al resto mayor. En la Cámara de Senadores habrá 3 senadurías por entidad, por cociente y por resto mayor. Bueno, establece esta cuestión, pues el tema es la fórmula. Habrá candidaturas independientes, la paridad y el cociente de asignación se divide la votación válida de la entidad entre el número de diputaciones por asignar. Votación válida es el total de votos depositados descontando los nulos y los emitidos a favor de partidos o listas de candidaturas que no obtienen el 3% de la votación en la entidad. Un val mínimo del 3% de la votación tiene derecho a que le sean asignadas tantas curules como cocientes naturales enteros contenga su votación. Los remanentes es por resto mayor. Se sigue el orden de la lista. Legisladores federal desarrolla reglas y fórmulas. Bueno, pues más o menos ahí va. Aquí están las implicaciones de la iniciativa según las diputaciones federales a asignar. Bueno,
motivación, ¿no? Entonces, la iniciativa tiene este dato. Oye, fíjate que al ver la población de cada país, o bueno, por lo menos estos países, 11 países, y la conformación de sus órganos legislativos, pues vemos que el de México pues es muy numeroso. Digo, sí, es un argumento importante. Sin embargo, pues el tema, ya como ya lo mencioné, desde mi perspectiva, es el tema de que quiénes van a ser eh, los que estarían participando. Bueno, aquí vienen otras motivaciones de la iniciativa. Y bueno, pues finalmente algunas conclusiones de mi parte, que serían las siguientes. Asegurar una auténtica, representativa e informada participación de la ciudadanía y las entidades federativas en el proceso de discusión y aprobación de la reforma constitucional y legislativa. Realización de un referéndum vinculante sobre la reforma constitucional y legislativa. Creo que eso sería lo mejor, ¿no? Garantizar la presencia significativa de la oposición en los órganos colegiados de RP, de representación popular en los municipios y alcaldías, así como entidades federativas. Aplicar el principio de autoridad republicana en los ayuntamientos y alcaldías mediante el establecimiento de tabuladores, porque dice, bueno, es que hay muchos regidurías que ganan más que el presidente. Bueno, se aplica tabuladores según cada municipio, de acuerdo con el ingreso per cápita, población, en fin, algunos otros datos, ¿no? No los puedes medir a todos por el mismo rasero, y bueno, eso se establece, es una forma de evitar excesos. Establecimiento de límites de sindicaturas y regidurías más amplios. Que no, hay muchos municipios que tienen poblaciones muy variables y significativas, entonces tienes que si insistes en establecer estos márgenes y regidurías, pues bueno, amplían el esquema para que no todos sean tan amplios los diferencias, 60,000 y luego de ahí te vas a otro número, ¿no? Bueno, puede haber tramos intermedios para otros municipios con otras configuraciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues miren, ahí ya termino. Si ustedes quieren hacer uso de la palabra, adelante. Si no, pues aquí nos detendríamos y lo que ofrezco nuevamente pues, es compartirles las presentaciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, algún planteamiento, ¿no? Bueno, si no es así, les agradezco la atención y nos estamos viendo para subsecuentes ocasiones. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego.